Vamos a leer Éxodo 2 del 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu presencia. Te damos gracias, oh Padre, por la sangre que nos da la paz, por la sangre que nos purifica, porque podemos venir ante ti, Señor, así como somos, y sabemos que somos limpiados y purificados por tu sangre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables hoy en este día. Te encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra caiga en tierra fértil y que esta semilla pueda dar vida en nuestras vidas al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. ¿Alguna vez has pasado por algo que sientes que cambia toda tu vida por completo? A veces es la muerte de un familiar, una bancarrota, un divorcio, la mudanza a otro país. ¿Cuántos llegamos aquí a este país y nuestra vida cambió por completo? Para bien, gracias a Dios, aunque fue difícil el camino, pero el Señor nos trajo bendiciones a una tierra que fluye leche y miel. A veces es la pérdida de un trabajo que pasamos, que de alguna forma abre el camino para una etapa diferente en nuestras vidas. A veces la nueva etapa no siempre es lo que esperábamos, lo que habíamos soñado. A veces la vida nos sorprende con algo que no nos esperábamos. Y eso lo vemos precisamente en la vida de Moisés. Moisés era un príncipe en el palacio de Faraón. Había crecido como príncipe, sentándose en mesa de reyes, comiendo comida de reyes, siendo instruido probablemente en otros idiomas, tal vez también en música, tal vez en toda clase de arte, porque era un príncipe de la casa. Pero algo sucede un día que cambia su vida por completo. Que si hubiese pasado eso Moisés el día de hoy, seguro todavía estaría viendo psicólogos. Pero como esto fue antes de los psicólogos, pues Moisés tuvo que lidiar con su propia vida de la mejor forma que él podía en ese momento. Pero le había cambiado completamente. Y si estudiamos la palabra, la historia de Moisés, nos daríamos cuenta que desde su nacimiento hay ciertos patrones que se le repiten a Moisés. Podemos verlo desde su nacimiento. Dice la palabra que Moisés era hija de Leví, o sea que pertenecía a la tribu de Leví. Y dice que esta mujer concibe este bebé en un tiempo muy difícil. En un tiempo en que Faraón había ordenado que todos los niños menores de 3 años fueran matados, que todos los varones que nacieran fueran asesinados. Y Moisés nace precisamente en ese tiempo. Y uno de los patrones que le sigue a Moisés a través de su vida es que
no solamente nace en un tiempo difícil que pareciera no favoreciéndole, sino que también su madre se ve en la necesidad de tener que esconderlo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta vivir escondidos, verdad? Mucho se ve hoy en día con las leyes migratorias que hay, que el manejar causa, cuando no tienes licencia, ese miedo de esconderte, de estar mirando sobre tu hombro. No es placentero. Y así la madre de Moisés tiene que esconderlo, pero dice la palabra que llega el día que ella no puede esconderlo más. Y si nos damos cuenta nosotros, podemos ver la mano de Dios en eso, que por más que nosotros luchemos contra los destinos de Dios, Dios siempre lleva a cabo sus propósitos. Porque el propósito de Moisés era llegar a la Casa Blanca, era llegar al palacio del faraón, y la madre inconscientemente estaba deteniendo a Moisés de su propósito. Ella está agarrándose a él, está cuidándolo, lo está escondiendo, pero dice la palabra que a los 3 meses no pudo esconderlo más. Que el niño creció, el niño empezó a hacer travesuras, el niño se le empezaba a salir de la casa, y quizás ella decía: Santo Padre, ¿qué voy a hacer con este niño? Ya no lo puedo controlar. Un día de esto sale a la calle y me lo matan. Y eso nos hace pensar mucho en esas cosas que nosotros como humanos estamos tratando de detener, y que Dios está tratando de fluir por medio de nosotros, lo que nosotros vemos como un peligro. Dios dice: es tu propósito, para eso te tuve. Y entonces la madre de Moisés, cuando no puede esconder más al niño, prepara lo que pudiéramos llamar un pesebre, ¿verdad? Y ella lo protege de la mejor manera que ella puede, pero toma la decisión triste de tener que arrancarse de ese niño que ella amaba. Y no solamente eso, sino que toma la decisión de creerle a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros arrojaríamos a nuestro hijo a un río pensando que a lo mejor le va bien? Pero esta madre decide creerle a Dios, y yo creo que ella forma una estrategia. La palabra no nos dice que ella pensó en lo que estaba haciendo, pero podemos ver por cómo acontecieron las cosas que la madre tenía una estrategia. Probablemente ella sabía que la hija de Faraón no tenía hijos, y probablemente ella pensó: mi única oportunidad es que ella se enamore de mi hijo, que ella lo ame al verlo, que ella decida protegerlo, porque ciertamente Faraón quizás le escuchará a ella. Y ella arroja al niño al río, y dice la palabra que la hermana le seguía para ver a dónde iba a llegar su hermano. ¿Tú te imaginas la tensión cuando estás haciendo algo que tú sabes que como te puede salir muy bien, te puede salir muy mal? Esa tensión que estaba viviendo la hermana, pensando: ¿qué tal que no lo oye? ¿Qué tal que no lo ve? ¿Qué tal y el niño se pasa de paso y llega en el río, sabe Dios a dónde? Pero el Señor lleva a cabo su propósito, y el niño llega a las manos de donde tenía que llegar. Si pudiéramos analizar esta palabra y darnos cuenta que por más miedo que tengamos, por más ansiedad que tengamos sobre las cosas, podemos confiar en Dios y creer que las cosas van a pasar de la forma que Dios quiere que pasen. Y dice la palabra que este niño es descubierto por la hija del faraón. Y dice: y he aquí que el niño lloraba. Y cuando ella le vio, dice la palabra que tuvo compasión del niño. ¿Cómo hace Dios las cosas? Que usa la naturaleza.
nuestra forma natural para Él llevar a cabo sus destinos. Dios contaba que el niño iba a llorar, que el niño iba a gemir. Dios contaba con que esta mujer iba a ver a ese niño y iba a ser conmovida a misericordia. Que seguramente Dios días antes había estado preparando su corazón y quizás días antes ella habrá estado diciendo: quiero un bebé más que cualquier otra cosa. Y entonces cuando aparece ese bebé, es el sueño que ella anhelaba y ella decide quedárselo. Y así es que va desarrollándose la historia de Moisés. Pero llega un día que nos dice la palabra que Moisés está viendo cómo un egipcio está maltratando a un israelita, y Moisés viene a defender al israelita y mata al egipcio. Y entonces aquí vemos nuevamente el patrón de Moisés de esconderse. Moisés se esconde primero en su mente pensando: nadie me vio, aquí no pasó nada, entierro esto en la arena y volteo para todos lados, yo no veo a nadie, y esconde lo que hizo. Pero dice la palabra que un día, peleando dos israelitas, Moisés llega a tratar de separarlos, y que uno de ellos le dice: ¿acaso tú te crees príncipe o rey aquí en medio de nosotros? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Y Moisés se da cuenta que aquello que él había escondido era público, que alguien lo había visto. Y una vez más vuelve al patrón de esconderse. Entonces, de ser príncipe, ahora pasa a ser un fugitivo. De estar en un palacio, ahora pasa a la escasez, a la sequedad, a ese lugar donde nada crece, que es un desierto. ¡Qué contraste! A veces así cambia nuestra vida de la noche a la mañana, y te encuentras con un contraste donde tú puedes ver el ayer y tú piensas en tu mente: verdaderamente el ayer era mejor que el hoy, y no sé cómo me encuentro en este lugar. Pero está allí Moisés escondiéndose en ese desierto. Pero ¿sabes? Es ese desierto, es ese lugar de sequedad, es ese lugar donde nada crece, que Dios usa para darle a Moisés la familia que él no había tenido. Si nosotros observamos la palabra, podamos darnos cuenta que Moisés no había crecido con su familia. ¿Cuántos tienen familia en su país? ¿Y cuántos desean volver a su país y ver a su familia? Y Moisés, a pesar de estar viviendo en un palacio, estaba creciendo sin su familia. Tenía que haberle hecho falta. Tenía que haber pensado más de una vez: ¿cómo quisiera tener un hogar, tener una familia, alguien que me ame y a quien yo amar? ¿Y quién hubiera pensado que a través de este problema que Moisés tiene, este desierto en el que aparentemente nada se da, es el lugar que Dios usa para darle una familia? Dice la palabra que estando Moisés junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió
y dio de beber a las ovejas. Podemos ver el patrón en la vida de Moisés y en su llamado. Moisés tenía un llamado de príncipe y de libertador. Moisés había sido llamado por Dios para llevar a hacer a cabo esta obra, y podemos ver cómo nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestro carácter tiene que ver con el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Porque aquí se encuentra Moisés, que pareciera que no había aprendido su lección de no meterse a defender a los demás. Se encuentra otra vez ahora defendiendo a estas pastoras que estaban tratando de hacer su trabajo, de darle de comer a las ovejas del Padre. Y Moisés otra vez viene de defensor y se mete en medio de la situación. Pero esta vez, en lugar de tener un problema, tiene una esposa. Porque así es que Dios le concede a Moisés la esposa. A pesar de que había ciertos patrones que se repetían en la vida de Moisés desde niño, a pesar de que nació en un tiempo muy difícil, podemos ver que en cada situación que Moisés iba, podemos ver la mano de Dios. Nosotros podemos ver las cosas que hemos pasado en nuestras vidas, y tú puedes ver quizás ese trabajo en el que te despidieron. Tú puedes ver quizás ese lugar donde tuviste un conflicto y tuviste que salir huyendo. Tú puedes ver ese lugar en el que tú cometiste un error, y que por ese error que tú cometiste ahora te encuentras en un desierto. Quizás tú puedes ver todo lo que perdiste, todo lo que dejaste atrás. Porque Moisés podía haber estado viendo de tenerlo todo, de sentarme en la mesa de los reyes. Ahora estoy aquí en el desierto, no tengo casa, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo a nadie. Pero nosotros podemos ver que en cada situación que Moisés se encontraba, Dios tenía allí a alguien para bendecirle. Cuando Moisés nace, en ese tiempo que las parteras tenían que matar a los niños, allí tenía Dios una partera que decidió no matarlo. En este tiempo que se suponía que todos tenían que someterse al decreto del faraón, Dios fortalece a la madre de Moisés para desobedecer ese decreto y decidir: yo voy a ir en contra de ese decreto y yo voy a cuidar este niño que Dios me dio. Podemos ver que aunque estés pasando por un tiempo difícil, Dios siempre tiene a alguien con quien bendecirte. En ese tiempo difícil, Dios tenía a la hermana que corría a un lado del río, que no quitaba sus ojos de encima de Moisés, que se aseguraba: yo voy a hacer todo lo posible para que tú veas tu propósito en la vida. Y quizás tú no puedes ver esas personas que Dios ha puesto en tu vida, que quizás de lejos te cuidan, que de lejos tienen un ojo en ti y que están deseando que tú cumplas tu propósito. Quizás en momentos difíciles solamente ves los problemas, la oposición, las burlas, y no te das cuenta. Dios tiene siempre a alguien que me ayuda. En ese tiempo que Moisés debió morir, Dios tenía a la hija de Faraón para recibirlo. En ese tiempo que Moisés debía morir, el mismo Faraón que había dado el decreto estuvo patrocinando la vida de Moisés. Qué gracioso, ¿verdad? Si lo pensamos. Porque recordemos que Faraón representa a Satanás. Y qué increíble que Dios usa al enemigo de Moisés, aquel mismo que había dado el decreto, para patrocinarle la vida a Moisés. Cuando Moisés se encuentra en ese problema y tiene que huir, podría quizás estar pensando: ¿por qué toda mi vida he de pasar huyendo de un lugar a otro? ¿Por qué tengo que estarme escondiendo? Desde el día que nací me he tenido que esconder.
Mas sin embargo podemos ver que la mano de Dios te alcanza donde quiera que tú vayas. La mano de Dios estaba con él aún en ese tiempo que él estaba huyendo de aquello que él había hecho. Porque dice la palabra que llega él a este pozo y quizás está allí descansando. Y ya Dios tenía predestinado que al momento que Moisés estaba en ese lugar, llegaran también estas pastoras que pastoreaban las ovejas de su padre. Ya Dios tenía predestinado que en ese momento Él iba a defenderlas. Dios estaba contando con lo que Moisés iba a hacer. Es interesante ver que encontramos a Moisés en el desierto y lo encontramos en un pozo de agua. Y si recordamos que Moisés es una figura de Jesús, hay tantas cosas que podemos estudiar de ese pozo de agua en el desierto, porque no es casualidad que aquella mujer samaritana llega al pozo cuando Jesús estaba allí, así como llega estas mujeres, la futura esposa de Moisés, que es una figura de la iglesia, llega a ese pozo. El pozo de agua en el desierto representa ese sustento que Dios te da en los momentos de tribulación. Representa ese descanso en medio de la sequedad. Representa ese lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que están sedientos. Que Él mismo dice: venid a mí todos los que están sedientos y hambrientos. Somos llevados al desierto en el momento de la tribulación, pero allí es donde Dios tiene tu sustento también. En esos momentos difíciles es que Dios te da un encuentro sobrenatural. Podemos ver la profundidad de lo que se estaba llevando a cabo allí, porque dice la palabra que Jetro tenía 7 hijas y Jesús luego en el libro de Apocalipsis le habla a las 7 iglesias. Se da a cabo una reunión con Moisés, que era la figura de Jesús, que después iba a representar a Jesús en el pozo de agua, con esta mujer samaritana que estaba representando el suplirte en el momento de la necesidad. El Cristo que viene a romper tus patrones. El Cristo que revela su vida a ti. Porque en el momento que tú piensas que estás huyendo de todas las cosas, tú puedes estar seguro que Dios tiene un refrigerio para tu vida. La vida de Moisés y todas las cosas que está sucediendo nos muestra que a pesar que el enemigo estaba haciendo todo lo posible por destruirlo, porque ciertamente que Faraón sabía que Dios levantaría un libertador en su tiempo. Él sabía que iba a nacer alguien que sería un peligro para su trono y por eso lo manda a destruir. Pero podemos ver nosotros cómo, a pesar de todo lo que el enemigo pueda hacer en nuestra contra, Dios siempre abre un manantial en el desierto. Dios siempre vaya a mandar a ti una partera que te salva la vida. Dios siempre va a mandar a ti una madre que ore por ti. Dios siempre va a mandar a ti un hermano o una hermana que te cuide, que ore por ti, que interceda por ti y que te acompañe en tu camino. Dios siempre va a mandar a una hija de Faraón que te sustente en el momento que debían de darte la muerte. Dios siempre va a abrirte un manantial en el desierto cuando estás huyendo de tu pasado. Cuando tú piensas mi vida no tiene sentido, cuando tú quizás piensas me equivoqué. Moisés podría haber dicho: este patrón mío de siempre estar de metiche
Siempre estar defendiendo, metiéndome en pleitos ajenos, es lo que me tiene aquí. Pero no dijo eso. Algo le decía a Moisés, que él había nacido para pelear por los que no sabían defenderse. Algo le decía a Moisés en su corazón, que él era el libertador de Israel, que él había nacido para defender a su pueblo. Algo le decía a Moisés que algo tenía que suceder, que su pueblo tenía que ser liberado de esa cautividad. Algo le decía que él iba a ser parte de esa liberación, de la misma forma que Dios ha puesto en tu corazón, que él va a usarte a ti para libertar a tu familia, que él te va a usar a ti, que él te escogió a ti, que él te llamó a ti para romper las cadenas de generaciones y de pecado en tu casa. Algo le impulsaba a Moisés a seguir. Nota que en medio de ese caminar, el enemigo siempre va a levantar a algunos a burlarse de tu llamado. En el caso de Moisés, no eran los egipcios los que se burlan de él, era el israelita. Era el mismo de su pueblo. David en una ocasión dice en una de sus salmos: si el que me atacare fuera de afuera, no me importaría, pero porque son los que amo, los que habitan conmigo en la casa, los que adoran conmigo, es que me duele. Y a Moisés le pasa lo mismo. Es el israelita el que el enemigo usa para burlarse de él y decirle: ¿quién te ha puesto a ti por juez y príncipe entre nosotros? Una burla que quizás se quedó en la mente de Moisés grabada y que probablemente el enemigo trataba de usar todos esos años que estaba en el desierto, diciéndole: ¿quién te crees que eres? ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a poder hacer algo que nadie ha podido hacer en su vida? Porque tengamos en cuenta que la palabra nos dice que este pueblo ya tenía 400 años cautivo. Moisés iba a hacer algo que no había sido hecho antes. Y el enemigo usa esas palabras tan fuertes de burla, de decirle: ¿quién te crees que eres? Tú te crees juez, tú te crees príncipe. Y para la sorpresa de sus pueblos, de sus israelitas, es que él era el juez y el príncipe. Él era el que Dios había escogido para dar sus mandamientos por medio de él. Él era el que Dios había escogido como juez para juzgar en medio de su pueblo. Él era aquel que Dios había llamado. Había un llamado sobre su vida, y hoy quiero recordarte que hay un llamado sobre tu vida, que debes cerrar tus oídos a las burlas del enemigo que habla a tu cabeza cuando te dice: ¿quién te crees que eres? ¿Te crees que vas a construir? Recordamos que cuando Nehemías estaba construyendo los muros, se burlaban de él y le decían: ese muro que estás haciendo, una zorra que se la brinque se cae. El enemigo usa la burla para hacerte creer: tú no eres nadie. Pero Moisés era alguien, era real sacerdocio. Literal, dice que su padre era Leví, que era de la tribu de Leví, que era un sacerdote. Dice que el padre de su esposa era el sacerdote de Madián. Moisés era un sacerdote. Esto nos muestra que el enemigo siempre va a tratar de atacar tu identidad. Siempre va a tratar de decirte: tú no eres lo que crees que tú eres. Tú no tienes el llamado que tú crees que tú tienes. Tú no tienes la unción que tú crees que tú tienes. Pero la palabra nos muestra que precisamente esas palabras, esos dardos del enemigo, deben ser apagados en el nombre de Jesús por medio de la fe, sabiendo que yo soy real sacerdocio, que yo soy pueblo escogido por Dios,
que hay un llamado sobre mi vida, que debemos nosotros caminar por fe y recordarnos en ese desierto: yo camino por fe y no por vista, porque no siempre vas a ver los milagros de Dios. Moisés pasó mucho tiempo en el desierto, quizás sin escuchar de Dios. Pasa una semana y nosotros nos ponemos ansiosos si el Señor no nos habla. Pero Moisés pasó 40 años antes de verle en la zarza, antes de escuchar las palabras: yo tengo un llamado para ti. 40 años. Quizás Moisés se hubiese ido pensando de allí: tienen razón, ¿quién me creo que soy? ¿Qué voy yo a hacer? Hemos sido esclavos por 400 años, así nos vamos a quedar. Pero si podemos ver la salvación de Jesús en medio de ese desierto, si podemos darnos cuenta que ese momento era solamente la figura de Cristo en el pozo con la mujer samaritana. Era ese momento donde él se encontraría con esta mujer que también había pasado por ciertos patrones. Porque Jesús mismo le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús le estaba diciendo: has repetido el mismo patrón una y otra vez en tu vida. Pero él hizo esa cita con ella, como hizo esa cita con las 7 hijas de Jetro en el desierto. Y nota que la palabra dice que era Moisés el que estaba en el pozo cuando llegaron las 7 hijas. Y de la misma forma era Jesús el que estaba en el pozo cuando llega la mujer samaritana. Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús de alguna forma estaba diciéndole a esta mujer: has caminado un camino muy largo, has pasado muchas cosas, vienes muy cargada, traes un pasado que te pesa bastante. Pero Él le dice: he aquí el manantial en el desierto soy yo para ti. Él le dice: si tú bebieres del agua que yo te puedo dar. Mira, Jesús dice: yo no te voy a dar un vaso de agua, yo no te voy a dar un cántaro de agua, yo te voy a dar una fuente dentro de ti. Él dice que de ti fluirá una fuente de agua que salte para vida eterna. Que el Señor nos está diciendo: lo que yo puedo poner dentro de ti no va a ser suficiente solo para ti, sino que vas a tener para darle a los demás. Es por eso que Él nos llama a predicar el evangelio a toda criatura, porque Él no te ha dado un cántaro de agua, Él ha puesto en ti una fuente de vida eterna, que tú puedes encontrarte con aquellos que están sedientos en el desierto y que puedes ser tú el que les das de beber del agua que el Señor te da a ti. Esta mujer tiene un encuentro tan maravilloso con Jesús que ella le dice: dame de esa agua. Pareciera que dijera: tú tienes toda la razón, 5 maridos he tenido, el que tengo ahora no es mi marido, he pasado una relación detrás de la otra, vengo cansada, vengo herida y yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero que tú sanes las heridas de mi corazón. Yo quiero que me restaures.
Ella le dice: dame de esa agua que tú hablas. Dame de esas cosas espirituales que yo no puedo entender, para que yo no tenga sed. Si pudiéramos poderle decir al Señor: Señor, dame de esa agua, dame de esas cosas espirituales que quizás yo no sé entender, que yo no sé explicar, pero yo no quiero vivir de la forma que yo vivo. Podemos darnos cuenta que ella entendió algo de lo que Jesús le estaba tratando de decir, porque ella dice: para que yo no tenga más sed, para que yo no me sienta de la forma que yo me siento hoy en este día. De alguna forma ella estaba diciendo: yo quiero un cambio en mi vida. Lo que yo he hecho hasta ahora no me ha llevado a donde yo quiero ir, pero yo quiero que cambies mi vida. Yo quiero que me restaures. Yo quiero que me des un comienzo nuevo. Yo quiero que hagas algo nuevo en mi vida, para que no tenga que venir aquí a sacarla, le dice ella. Si pudiéramos decirle al Señor: Señor, dame de esa agua viva, para que yo no tenga que refugiarme en las cosas naturales, para que no tenga que buscar lo material, para que no tenga que buscar que siempre sea alguien más el que me está dando amor, para que yo sienta que valgo como persona, que yo pueda saber que yo soy un hijo de Dios, que tú estás conmigo, que tú me levantas, que tú me restauras, para que no me encuentre más en la desesperación. Que quizás vienes y le dices al Señor: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si puedes decirle al Señor: Señor, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Jesús dice que Él te dará ese manantial dentro de ti. Moisés estaba representando a Jesús en ese pozo. Dice la palabra que no solamente las defendió de los pastores que no las dejaban trabajar, sino que también Él mismo le dio de beber a las ovejas. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer en nuestra vida? Que Él es el que nos salva del lazo del cazador, que Él es el que nos libra de la peste destructora, que Él es el que nos da de beber a todas sus ovejas, que podemos tener nosotros en Él un río de agua viva, que cuando todo se complica en la vida, tú puedes saber: Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién temeremos? Dice la palabra que Moisés se casa con esta mujer, hija de Jetro, llamada Séfora. Y podemos ver cómo se sentía Moisés emocional o espiritualmente, porque dice la palabra que el primer hijo que tuvo le llamó Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Podemos ver que de alguna forma, a pesar que Dios le había dado una familia, él sabía: yo no soy de aquí, yo no pertenezco a este lugar, yo soy un forastero. Pero sabes, a pesar de cómo él se sentía, dice la palabra que Jesús, el Señor, aparece en una zarza de fuego ardiente. Que quizás él estaba en ese lugar pensando: se acabó, dañé las cosas, porque yo maté a un egipcio, ahora me encuentro en un desierto. Pero sabes, Dios nos hace ver que todo obra para bien, que aún nuestros errores obran para bien.
para aquellos que confían en Dios. Que quizás a veces nos encontramos en lugares en nuestra vida que podemos pensar: yo dañé las cosas, podría estar en otro lugar si no hubiera cometido ese error. Probablemente alguna vez le pasó a Moisés por su mente y habrá dicho: pudiera yo estar en otro lugar, en otra carrera, en otra empresa, en una familia, si yo no hubiera cometido ese error. Pero yo quiero decirte hoy que así como Dios encontró a Moisés en el desierto, Dios sabe dónde te encuentras tú hoy. Que si Dios ha hecho un llamado a tu vida, a tu corazón, que Él no se ha olvidado de ti. Que no importa a dónde tus acciones te hayan llevado, Dios sabe en dónde estás. Que Dios te permite. Mira esto, Moisés huyó al desierto y Dios le permitió huir. Dios te permite ir a lugares donde no es tu destino para tratar con tu vida, para prepararte para ese llamado que Él te dio. Porque llega el tiempo que se cumple tu tiempo. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de tiempos? ¿Cuántos podemos confiar en Dios y decir de verdad: Señor, a pesar de que cometí errores, a pesar de que yo siento que dañé las cosas, yo sé que tú eres un Dios de tiempos y yo sé que tú me estás preparando para lo que viene? Dice la palabra que después de muchos días murió el rey de Egipto. Dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mira esto, después de que se cumple el tiempo, es que Dios viene a buscar a Moisés. Y esto es lo que yo quiero decirte, o lo que ha sido mi asignación decirte hoy en este día: que el tiempo que estás en el lugar que hoy te encuentras tiene su fin, que se va a cumplir el tiempo que vas a estar en el desierto. ¿Cuántos creemos que se va a cumplir el tiempo? Dice la palabra que al cumplimiento de los días, que mientras Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, y me gusta esta explicación que da, porque Moisés no estaba apacentando sus ovejas, no era su rancho, no era su casa. Y a veces Dios te va a poner a cuidar lugares que no son tuyos, empresas que no son tuyas, casas o hijos que no son tuyos. Pero es una preparación para lo que Dios va a hacer en tu vida. Que allí donde tú te encuentras, que quizás tú puedes decir: este no es mi sueño es abrir mi propia empresa. Mi sueño es tener mis propios hijos, y quizás hoy estás cuidando los ajenos de alguien más. Que quizás tú dices: mi sueño es estar en otro lugar y hoy estoy aquí. Dios va a venir a buscarte. Dice la palabra que se cumplió el tiempo, y mientras él estaba pastoreando las ovejas de alguien más, Dios llegó y apareció en su vida. Quisiera hacerte suficiente énfasis para decirte que en lo que Dios te tenga sirviendo, aunque tú no le encuentres un provecho, aunque no sea para tu beneficio, que si tú haces con amor aquello que Dios confió en tus manos, que Dios va a venir a buscarte para llevar a cabo su propósito en tu vida. Moisés pasó mucho tiempo pastoreando las ovejas de alguien más, y llegó el día
que dice la palabra que mientras él hacía la tarea que se le había asignado, Dios se le aparece como una llama de fuego. Moisés estaba haciendo lo que podía hacer en su tiempo. Si pudieras hacer lo que puedes hacer en tu tiempo, si a pesar de que no te gusta lo que haces, pudieras decir: Señor, tu palabra dice que todo lo que me venga a la mano para hacerlo, haga según mis fuerzas. Voy a llevar a cabo esta tarea y lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con empeño, no renegando, no cansando, no quejándome, no murmurando. Voy a hacer la tarea que me toca vivir en este tiempo. Uno de los motivos por los cuales nos falta encontrar la paz en nuestro corazón es porque estamos viviendo fuera de tiempo. Que el día que hoy Dios puso en nuestras manos, estamos deseando estar en otro lugar o estamos deseando regresar para atrás. Pero si podemos vivir el tiempo que Dios nos ha puesto a vivir, creyendo que cuando se cumpla mi tiempo, Dios va a venir a buscarme, que Dios sabe en dónde te encuentras. Moisés estaba lejos de la casa de Faraón y Dios sabía exactamente en dónde encontrarlo. Si puedes creer que Dios sabe exactamente dónde encontrarte, que cuando llegue tu tiempo, Dios va a venir a revelarte tu propósito. Tal vez puedas decir en este momento: no estoy haciendo nada glorioso ante mis ojos, y probablemente a los ojos de los demás tampoco estés haciendo nada glorioso. Pero si tú puedes decir en tu corazón: esto es lo que Dios me llamó a hacer y voy a hacerlo con amor. Dios sabe dónde encontrarme. Va a llegar mi momento. Esta prueba va a pasar. Estoy aquí temporalmente. Dios está preparándome para lo que viene. No es casualidad que mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, era solamente un entrenamiento para después él ser el príncipe y juez del pueblo de Dios. Cuando llegue el momento, Dios va a llevarte a ese nivel que Él ha puesto en tu corazón, a ese lugar en el que tú te ves quizás espiritualmente. Quizás hoy piensas: cometí muchos errores y por eso me encuentro en este lugar. Quizás te lamentas de las cosas que has hecho y piensas: si no hubiera cometido ese error, hoy estaría mucho más lejos. Pero yo te invito a que tú veas en la palabra del Señor que Él sabe dónde estás el día de hoy, que este tiempo va a tener su fin, que vienen tiempos mejores, que vienen tiempos gloriosos, tiempos de la presencia de Dios. Yo quiero invitarles a todos que se pongan de pie. Si puedes cerrar tus ojos y encomendarle al Señor tu camino. Su palabra dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Dice que Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si tú estás esperando ver la gloria de Dios en un área de tu vida, si tú puedes creer, su palabra dice que yo solo encomiende al Señor mi camino y que Él hará, que yo solo tengo que confiar en Él. ¿Para qué necesito la confianza? Para los tiempos difíciles. Para los tiempos difíciles es que debemos de poder decir: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a sacar de este desierto. Yo sé que tú vas a abrir un manantial para mí.
que tú vas a venir a encontrarme con mi destino. Yo quiero decirte que no importa las cosas o los errores que tú hayas hecho, que tu destino te va a alcanzar. Que no importa cuántos obstáculos hayas tenido en tu camino, que nadie te puede detener de lo que Dios tiene para ti. Que tu destino te seguirá a donde tú vayas. Así vayas huyendo de Él inconscientemente, tu destino te va a alcanzar. Que no importa cuántos errores has cometido, que si tú das lo mejor de ti en este momento, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Que si tú puedes encomendarle al Señor tu camino y decir: Señor, yo voy a hacer todo lo que me venga a la mano para hacer según mis fuerzas. Yo sé que quizás este no es el lugar ideal en el que yo me encuentro espiritualmente hoy en día o emocionalmente, pero yo creo que ayuda y respiro vendrá de algún lugar. Yo creo que tú estás conmigo. Dice su palabra que el Señor le dice a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por fin, después de tanto tiempo, Dios aparece a Moisés y le dice: todavía tengo un propósito para tu vida. Mi llamado sigue en pie. Eso que tú ves dentro de tu corazón, yo lo puse en ti. Nadie puede detener los planes que yo tengo para tu vida. Podemos ver cómo la vida había abatido tanto a Moisés, porque Moisés le contesta: ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Porque esas palabras que habían sido habladas a él, ¿quién te crees que eres?, todavía estaban en su mente. Él dice: ¿quién soy yo para ir? Pero el Señor le contestó y le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, vas a servir en este monte. Hay cosas que hoy estás viviendo que el Señor te había dado como señal, y que quizás solamente has visto lo difícil, porque Moisés solamente veía lo difícil. Por eso le pregunta a Dios: ¿quién soy yo para ir a hacer esa obra? Pero el Señor te ha dado una señal en tu corazón, para que tú recuerdes que Él tiene un propósito para tu vida. No importa en dónde te encuentres hoy, si puedes creer que Dios te dará señal, que Dios tiene un propósito para ti, que Él te mostrará la evidencia de que Él está contigo, que así como le dijo a Moisés: te daré una señal, tú volverás a adorar en este monte. Dios le estaba diciendo a Moisés: tú vas a ir y tú vas a regresar, y cuando tú estés parado en este lugar con todo tu pueblo, tú vas a saber que yo te hablé. Tú vas a saber que yo era el que estaba contigo. Si le has entregado al Señor tu vida, tu corazón, entrégale también tus errores esta noche. Si puedes levantar tus manos a Él y decir: Señor, yo te entrego mis sueños, yo te entrego mis anhelos, yo te entrego mi corazón. Yo creo que todo obra para bien, que el Señor te está llamando. No te canses de luchar, no te canses de esperar, no te canses de pelear por aquellos que no pueden defenderse. No dejes que los dardos del enemigo te hagan retroceder de ese llamado que Dios tiene sobre tu vida. Yo quiero invitar a los ministros de alabanza a que me ayuden a ministrar. Y yo quiero invitar a todos ustedes a hablarle al Señor desde tu corazón.
que quizás has caminado un camino largo, como dice la alabanza, y puedes decirle al Señor: Señor, yo luché como soldado y a veces caí, y aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado, hoy vengo a ti. Quizás hoy quieres decirle al Señor: Señor, he caminado un camino largo y vengo desgastado, vengo cansado, Señor, pero tú eres el que renuevas mis fuerzas. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas, que correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán, porque Dios está contigo. Que si tú puedes creer, no importa este desierto por el que he venido caminando, no importa cuántas veces el enemigo ha tratado de destruir mi vida, hoy yo te doy gracias porque yo sé que cada vez que el enemigo trataba de destruirme, tú levantabas a alguien para ayudarme, que tú me abriste puertas, que tú me ayudaste, que tú derribaste a mis enemigos, y que hoy estoy aquí por tu gracia y por tu favor. Que quizás puedes decirle al Señor: Señor, yo sé que no estoy donde debería de estar, pero yo sé que estás conmigo. Yo sé que tú me has llamado a predicar tu palabra. El Señor nos llamó a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que hay un llamado sobre tu vida, que Dios dice: no importa cómo te sientes dentro de ti, ve, porque yo voy contigo, como Él le dijo a Moisés. Si hoy puedes levantar tus manos y decirle al Señor: Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque estás conmigo. Yo te doy gracias por este caminar. Yo te doy gracias porque ese tiempo difícil ha formado mi carácter, me ha ayudado a crecer espiritualmente. Si puedes decirle: gracias porque tú me has ayudado a madurar, porque no soy el mismo de hace 40 años. Si alguien tiene necesidad de oración, puedes pasar al altar. Si quieres abrir tu corazón al Señor, hoy puedes decirle: Señor, entra a mi casa, entra a mi corazón, ven a reinar en mi vida, haz tu voluntad en mí. Gracias por tus propósitos, Señor. Quiero pedirle a los ministros del altar que me ayuden a orar. Si puede ayudarme Lilia, María. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos. Solamente tú y el Señor saben el caminar que has tenido. Pero si tú puedes hoy entregarle la carga, entregarle la lucha al Señor y decir: yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de mi caminar, a pesar de los tiempos difíciles, yo sé que tú has estado conmigo, que tú te glorificas en mi vida, Señor, que tú te glorificas en la vida de mis hijos. Tú puedes declarar esta palabra y decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aún en los momentos que siento que no puedo salir adelante, que este es mi fin, tú me levantas y tú me restauras, tú te glorificas en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos, Padre. Si puedes abrir tus labios y adorarle y decirle: Señor, yo quiero estar en tu presencia, Señor. Yo quiero habitar en tus atrios, Señor. Yo quiero que tú camines conmigo, sin importar si camino en el desierto o en la tierra prometida. Yo te encomiendo mi camino, yo te encomiendo mi casa, mi corazón, para que vengas tú a habitar en nosotros. Te damos gracias, oh Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Vamos a abrir todas nuestras voces y elevar nuestro canto al Señor. Este es el tiempo de adorarle. Permite que la alabanza fluya desde tu corazón.